Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? En el video tema de hoy les traigo y les traemos Arcángel Gabriel y yo una canalización. Vamos a hablar sobre el aprendizaje de la conciencia de Dios. Les voy a resumir un poquito antes de entrar al tema. Eh, Aprender de la conciencia de Dios implica darnos la oportunidad, primero que nada, al inicio, de aprender a hacer a un ladito nuestro ego, aprender a hacer a un ladito nuestras creencias, nuestras limitantes, muchas veces nuestras críticas incluso o rigideces, de manera resumida, ¿no? Aprender de la conciencia de Dios implica la voluntad de querer escuchar a la guía de la creación, de la sabiduría, del amor, pues de la conciencia como tal. Y requiere como tal la humildad de escuchar y de querer escuchar, ¿no? Este, Se los resumo de manera humana y práctica, ¿no? Cuando nos damos la oportunidad de aprender de la conciencia de Dios, prácticamente también va de la mano que nos damos la oportunidad de sanar. Es casi junto, ¿no? Es casi junto porque cuando comenzamos a escuchar a Dios y al cielo, a los ángeles, arcángeles, etcétera, pasa por ejemplo, iniciamos haciendo a un ladito en nuestra mente, pasa que también nos dan consejos y ayuda para comenzar a limpiar y sanar nuestra mente, limpiar y sanar nuestras heridas, nuestras emociones, mm, nuestro cuerpo, etcétera, ¿no? Darnos esta oportunidad de aprendizaje implica también que sí o sí es muy probablemente que comencemos una transformación muy interesante, muy necesaria, y mucho de ello va hacia la mano y de la mano con el amor de Dios y el amor personal, el amor propio. Em, y considero que también te lleva a una apertura interna a vivir la vida mejor, en resumidas cuentas. Bueno, pues ahora sí, sin más, vamos a ver qué dice Arcángel Gabriel con esta canalización. Me dice, primero que nada hay que estar listos. Dice, además de la voluntad, tener la disposición de estar listos de recibir los mensajes, de estar listos de recibir la guía, de estar listos incluso de tomarse de la mano y tomarse de la mano con Dios. La voluntad siempre es la prioridad y además de que es prioridad, es como tu mayor privilegio. Muestra que es algo muy hermoso, la voluntad personal. Y lo ve como un privilegio y a la vez algo como súper, súper valioso porque es totalmente tu libertad y te corresponde solo a ti tu voluntad diagonal, la decisión también. Entonces me muestra que hay veces que algunos seres humanos no se dan cuenta de lo bonito y lo hermoso que implica tomar la voluntad de uno mismo, decidir desde la voluntad de uno mismo, caminar desde la voluntad de uno mismo, accionar hacia ahí con la voluntad de uno mismo. Es un valor muy hermoso, muy único. Único sí que todos lo pueden tener, pero también único porque da el inicio de un paso y de muchísimos pasos muy transformadores en la vida de las personas. Es muy hermoso ese, porque cada caminar que da cada ser humano, ya sea físico, ya sea caminar hacia avanzar en un estado mejor y más consciente, armonioso y hermoso, de mental, emocional y de estar bien y bienestar contigo misma y contigo mismo, es, es como una joya, algo por el estilo. Si esto es algo como una joya, es algo muy valioso, es algo muy preciado. Entonces, volvemos al mensaje inicial, muestra eso de que recuérdense que lo más importante de todo es la voluntad que ustedes tengan, que ustedes elijan, que ustedes honren, que ustedes amen y que ustedes cuiden. Su voluntad y su capacidad de decisión solo le corresponde a ustedes. Entonces lo hace como por favor compréndanlo, dice. Porque eso se aplica y se magnifica a prácticamente todas las áreas de la vida, dice. Todas las áreas de la vida. De la vida del ser humano aquí en la tierra y de la voluntad del alma también. Bueno, entonces, desde este punto, dice, desde la voluntad de querer escuchar la conciencia de Dios y aprender junto con la conciencia de Dios, el ser humano, dice,
se invita a la oportunidad de comenzar a caminar un paso de crecimiento, es un paso de reflexión, un paso de autoconocimiento, un paso de autoobservación, un paso o muchos pasos incluso de integración. Integración de conocimiento, sí, pero también integración de sabiduría, integración además de la armonía, de un bienestar, de una búsqueda en entendimiento y en comprensión del bienestar, de lo que implica el bienestar en tu vida, de lo que te acciona hacia tu bienestar en tu vida, de cómo se siente en verdad el bienestar en tu vida. Dice, no un bienestar, y de hecho, algo muy importante aquí, dice, no es un bienestar que ustedes o tú como persona hayas crecido como te lo hayan dicho, te lo hayan enseñado, como un así debería de ser el bienestar. No dice, cuando se dan la oportunidad de aprender de la conciencia de Dios, se invitan también a ustedes mismos a como redefinir o empezar a entender distintas definiciones o redefiniciones a lo que ustedes creían que ya conocían o que ya sabían, o que su mente, sus creencias, sus culturas y sus paradigmas, como crecieron como el sistema de creencias, les habían dicho que debía de ser o que les habían creado una idea de algo. Entonces, muchas veces aprender y caminar junto a la conciencia de Dios y de la mano de Dios implica darse la oportunidad de redefinir, reestructurar, recrear, rehacer incluso, me dice, y revivir eh, tu ser, tu mente, tus emociones, tu cuerpo incluso. Tu cuerpo se refiere más a los hábitos, a la acción de tu cuerpo, de tu cuidado, etcétera, ¿no? Todo lo que implica. Entonces, te das la oportunidad de una transformación inimaginable, dice, sin igual, y muy probablemente de la que ya no puedes volver. O sea, cuando se refiere a ya no puedes volver, significa que cuando se hace una transformación muy, muy grande, y de hecho hay muchas transformaciones dentro de una transformación, ya no vuelves a ser quien eras antes, ya no eres la misma persona que antes. Puedes comprender a la persona que eras antes, la puedes ver con amor y con entendimiento, pero ya no eres igual que esa persona, ya no accionas y piensas igual, ya no vives y sientes igual, es distinto, ¿no? Pero bueno, entonces, aprender de la conciencia de Dios, dice, implica una continua revisión personal, una continua honestidad personal y como que comprensión y caminar con uno mismo también, para ir revisando cómo estás, para ir revisando cómo te sientes, para ir revisando cómo va tu caminar, para ir revisando y muy, muy importantemente, ir escuchando tu cuerpo, ir escuchándote a ti, ir abrazándote a ti, ir aprendiendo a amarte a ti y que ese entendimiento, dice, de aprender, o sea, ese entendimiento que las personas van entendiendo, van escuchando, van recibiendo, la guía divina, la guía de Dios, la guía del cielo, en este aprendizaje de la conciencia de Dios, es importante que te tomes unos tiempos de revisión. Y esos tiempos de revisión para que tú vayas como que ayudándole a tu mente y a tu vida y a tu realidad, a tu presente, si refieres más a tu presente, en cómo es que ha sido tu aprendizaje, qué sí has integrado de tu aprendizaje, que aún pudiera estar como que dificultándose para ti en tu aprendizaje. Eh, Así como que identificar qué retos pudieras tener tú en tu aprendizaje, cómo se sienten esos retos, cómo se siente tu cuerpo durante esos aprendizajes. Algo muy importante, cómo está tu sistema nervioso durante ese aprendizaje. Te enseña un montón, de verdad, te enseña mucho, incluso también a escuchar cada una de las partes de tu cuerpo. Dice, hasta los órganos, hasta cada uno de tus órganos. ¿Por qué? Dice, porque aprender desde la conciencia de Dios implica que aprendes, recuerdas desde tu humanidad y con tu alma, con tu ser y con tu espíritu, recuerdas que el honrarse a uno mismo es súper importante. Y además es búsqueda, o sea, busca la conciencia que aprendas a honrarte incluso en tu totalidad, en tu totalidad. Y en ese honrar está el amar. La manera en que tú te honres
muestra que es casi un sinónimo. La manera en que tú te honres a ti mismo es que te amas a ti misma y a ti mismo. Qué bonito, oigan. Muestra que puede ser un camino complejo, difícil, lo dice como tal, dice, puede ser un camino muy desafiante, dice, muy desafiante para la rigidez humana y mental, dice, puede ser un camino muy desafiante, un camino muy complejo. Cada quien tiene su caminar, eso es súper importante, su tiempo, su proceso, su rapidez, su integración, etcétera, etcétera. Cada quien tiene eso. Y además, cada quien está custodiado, gestionado y resguardado por su propio equipo de luz. Eso ya lo hemos dicho en otros videos, de que cada quien tiene su propio equipo de luz. Parece que no, pero es cierto. y este, y tu equipo de luz busca, digamos que tu equipo de luz mientras acompaña a tu alma aquí en la tierra y a ti en esta tierra. O sea, me refiero a tu, por ejemplo, tu ángel de la guarda, tus guías, tus maestros, etcétera. Tu equipo de luz trata de median cómo van a ir viniendo los aprendizajes. Haz de cuenta que ellos pueden regular la intensidad de los aprendizajes, me dice. Es como si ellos estuvieran al tanto. No buscan como que interferir mucho porque son como empujoncitos para que vayas haciendo clic, o como que vayas recibiendo chispas de luz y de conexión con tu luz y con la luz de Dios. Y vayas integrando esa sabiduría y vayas viendo esa sabiduría y vayas viendo esa conciencia, vayas viendo ese amor, vayas dándote la oportunidad de cambiar de perspectiva, de cambiar de creencias, de abrir tu mente a un mayor entendimiento, a una mayor comprensión y a un mayor amor personal propio y también ver a los demás con amor, entender a los demás con amor y a la vez respetar, siempre respetar, ¿no? Respetar a uno mismo y respetar al otro. Y en el respeto está la libertad de cada quien, ¿no? Bueno, entonces dice que en esos aprendizajes, tu equipo de luz, junto con tu ser superior, tu alma, etcétera, ellos van a decidir la intensidad de algunos aprendizajes. Y ellos van a, ellos junto con tu alma, ¿ok? Eso es súper importante. Ellos junto con el alma de cada quien. Tu alma prácticamente es como tú misma o tú mismo al mando de ti, pero al mando no en mal rollo, porque sabemos que esta palabra se puede distorsionar y usar muy mal. Y sabemos que hay seres y entidades, lo voy a decir como tal, porque estamos en la Tierra, oigan, no quieran endulzar la Tierra es compleja, hay muchas cosas aquí en la Tierra, todos lo saben, o sea, hasta el mismo cielo sabe que la Tierra es súper compleja. Entonces dice que hay algo importante con esto, cuando alguien está al mando de uno mismo, o sea, con una soberanía y con gobernarse a uno mismo con conciencia y con amor, es totalmente distinto a tú ceder tu mando, a tú ceder tu poder, a tú ceder tu capacidad de decidir, a tú ceder tu capacidad, tu voluntad incluso hacia otras personas. Entonces ahí entra un complejo juego, voy a decirlo como tal, juego, distorsión de control y manipulación de otras personas hacia tu vida. Y es importante que lo vean, o sea, de verdad es importante que lo veamos y que lo reconozcamos porque para vivir y ser junto con la conciencia de Dios hay que estar al tanto de esto. No es como que, ay, crezco en amor y luz y no veo todo lo demás. No, estamos aquí en la tierra. Yo siempre le digo, estamos aquí en la tierra, oigan, o sea, aquí es más complejo que, pues que estar en el cielo, ¿verdad? Bueno, em, me dice que, o sea, respecto a esta plática, porque él también me estaba poniendo ejemplos, Arcángel Gabriel, me dice que en esta, también está Arcángel Miguel, por cierto, bueno, me muestran que ahorita en esa plática que les comenté, que les mencioné, es súper importante la práctica del discernimiento. La práctica del discernimiento no se puede dejar de lado, es tu responsabilidad, es totalmente tu responsabilidad. Dice que tu equipo de luz, tu alma, tu ser, etcétera, te pueden guiar, te pueden dar como, así como empujoncitos, como se mencionó hace ratito, pero es tu responsabilidad. Eh, tú quieres, ay, es que no quiero usar esta palabra. Eh, la voy a decir con mucho cuidado y con mucho respeto, pero mucho cuidado con la ingenuidad. Sabemos que hay distintos tipos de áreas en las que la ingenuidad o ser ingenuo de uno mismo
puede ser muy peligroso para tu propio bienestar y para tu propia salud. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Hay que tener como que conciencia de eso, cuidado de eso, honrar de eso, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué más? Digo, ok, caminar de la mano de la luz, dice, la mano de la luz de Dios, de la conciencia de Dios, eh, implica que, como tal, lo voy a decir como tal, implica que ya no nos podemos hacer ciegos de nosotros mismos. Es decir, que hay una invitación constante y es como una vez que tú decides desde tu voluntad caminar y aprender junto con la conciencia de Dios, aprendes a verte bien en serio, aprendes a verte de verdad, aprendes a verte con conciencia, sin conciencia, aprendes a verte tal y como eres, ¿no? La complejidad que puede ser el ser humano, la complejidad que puede ser tú, aprendes a ver tus heridas, aprendes a transitar tus heridas, transformarte, etcétera. Más adelante en otro video vamos a hablar un poquito más sobre la transformación y lo que implica la verdad, de verdad la transformación. Eh, la transformación diagonal transmutación, ¿no? Todo, ambos juntos. Pero bueno, entonces, pues, dice, la vida te da muchas oportunidades para aprender, la vida te da muchísimas oportunidades y prácticamente muchas de ellas pueden ser todos los días. Muchas de ellas pueden ser todos los días para revisar, para entender, para escuchar, para conocer, para conversar, para dialogar, etcétera, ¿no? Entonces, está en la capacidad de cada quien y en la libertad de cada quien tomar aprendizajes, esos aprendizajes, ¿no? O no. Bueno, bueno, entonces aprender de la conciencia de Dios implica, pues, que es un camino de mucha transformación y también tiene que ver con que cuando nos damos en ese reconocimiento de la conciencia de Dios, también nos vamos a dar cuenta que el alma está en un continuo aprendizaje. O sea, el alma del ser humano, etcétera, ¿no? Están en un continuo aprendizaje y van a ir reconociendo que su propia alma ya viene aprendiendo de esta conciencia, ¿no? De Dios. Más o menos es como un recordatorio hacia el ser humano, hacia la mente que, pues que bajamos aquí en la tierra con el velo del olvido, muchos de nosotros, otros más que otros, etcétera. Aquí cada alma con su propio propósito, cada ser humano con su propio propósito. Entonces, es como ir ayudándole al ego a recordar que no es solo un ser humano y ayudarle al ego a trascender la estructura mental. No estoy diciendo que la estructura mental esté mal, sin embargo, puede que la misma estructura mental te encapsule y te aísle de entendimientos y comprensiones más bellas, más armoniosas, más amorosas, más sabias, incluso mucho más sanadoras, ¿no? Entonces, implica mucho también hacer este proceso de revisar el ego, revisar las creencias, las limitantes, las creencias, los paradigmas, las programaciones, etcétera. Eh, Revisar muchas, incluso muchas lealtades familiares o lealtades sociales, etcétera. Revisar muchas áreas de la vida. Y como dije, pues te lleva a una transformación, lleva de la mano y lleva incluso que es una transformación y que se vive esa transformación, ¿no? Bueno, mm, me dice que mucho de ello también es crucial y es importante porque le permite al ser humano sanar, le permite al ser humano hacer la reconexión, o sea, el ser humano, mente, emociones, cuerpo, obviamente con la luz de su alma, pero también le permite hacer la conexión con su cuerpo para sanarlo, con su capacidad personal y su capacidad propia de sanarse uno mismo, junto con la asistencia de Dios y junto con la presencia de Dios en ellos y con ellos, ¿no? Em, Dice que es una oportunidad muy maravillosa, muy, pues sí, única, aunque todos podemos tenerla, pero para cada quien lo vive de una manera bella y única. Entonces, te ayuda un montón, o sea, a lo mejor lo estoy resumiendo mucho en eso, pero reconectar con tu capacidad de sanación es similar a vivir como un milagro, ¿no? Un milagro físico, la vida, etcétera, ¿no? En tu día a día. Entonces, dice que al inicio ya ven que mencionaban que la invitación era hacer un ladito al ego para escuchar sin juicio, sin crítica, sin esas limitantes estructurales, mentales o rigideces de criterios antiguos o familiares o lo que quieran. Pero poco a poco, mientras al inicio pues
observas tanto el mensaje que escuches del cielo y observas también cómo está respondiendo o qué está pensando tu mente. Entonces, poco a poco en esa autoobservación que es súper importante para el crecimiento y para la sanación personal, eh, esa, esa autoobservación te va a ayudar también a darte herramientas de ayudarte a cambiar tu propio sistema de creencias, tu propio sistema de respuesta a la vida, de reacción a la vida, que muchas veces incluso te vas a dar cuenta que en esa autoobservación te vas a dar cuenta que muchos de esos sistemas de reacción o de respuesta a la vida habían sido muy dañinos y muy lastimosos para tu cuerpo, para tu salud, para tu mente, para tus emociones, para tu energía, etcétera. Entonces, poco a poco te vas a dar cuenta de eso. Créanme que es muy probablemente que sí lo tengan que sí lo tengan ustedes o las personas en general, porque también entendamos que venimos como humanidad de procesos em, de programaciones muy controladas, este, de heridas familiares, sociales, personales, etcétera, ¿no? Entonces es importante verlo y honrarlo, ¿no? Honrarlo para darle su tiempo de revisión, de sanación, de limpieza, de purificación, etcétera, ¿no? Entonces dice que pues la oportunidad la tienen, o sea, la oportunidad de aprender de la conciencia de Dios la tienen absolutamente todos, dice, incluso hasta quienes menos no piensen, pero todos tienen la oportunidad de aprender de la conciencia de Dios, em, de crecer junto con esa conciencia, de sanar, de limpiarse, etcétera, lo que ya mencionamos anteriormente, y que muestra esto así como que Dios siempre va a tener las manos extendidas hacia ustedes para ayudarles, para cuidarles, para sostenerles, para guiarles, eh, dice, incluso guiarles en el silencio. Bueno, pues ahí vamos a dejar el video. Que estén muy bien, muchas gracias. Mucha luz desde el cielo siempre y que Dios les bendiga y les acompañe. Bye bye.